Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Feliz inicio de semana. Espero que descansen los fines de semana que ustedes tienen allí para poder renovar todas esas energías. También espero que les haya ido muy bien con todos los trabajos que tenían pendientes para esta semana. No olviden, hasta hoy tenemos plazo de entregar nuestra actividad de historia. Así que, porfa, en la medida de lo posible, tratemos de entregar antes de la hora. Si hay algún inconveniente, no olviden entonces, por favor, comunicármelo. Eh, y pues nada, espero que se hayan divertido con la actividad que estaba bastante interesante. No se les olvide que esas actividades debemos enviarlas por el botón de tareas, únicamente por el botón de tareas, no por el botón de comunicados, por botón de tareas. ¿Listo, chicos? Entonces, pues nada, no siendo más este saludo inicial, espero que nos divirtamos y espero que ustedes puedan de alguna manera conectar esos conocimientos que hemos venido, eh, que hemos estado hablando sobre la Edad Media, sobre el papel de la mujer en la Edad Media, ¿cierto? Como todos esos visos de Edad Media que estamos superando como humanidad. Bueno, tenemos entonces la UTP número 20, fecha del 3 al 7 de agosto. La meta de comprensión que tenemos para este trimestre es comprenderá la influencia del régimen feudal en la organización de la sociedad europea de la Edad Media. Y el segundo desempeño que estamos trabajando es indaga sobre el papel y la influencia de la Iglesia en la organización social medieval. El tema es el feudalismo, pero también la Iglesia. ¿Listo? Para esta sesión. Entonces vamos a tener en la Edad Media, ¿cierto? Un periodo histórico que va del siglo V al siglo XV, es decir, 10 siglos, ¿cierto? Eso ocurrió en donde? En Europa, en la Europa de los reyes y las reinas y toda esa dinámica que hemos visto en clase de historia. Tenemos una alta edad media, que son los siglos del siglo V al X, ¿cierto? En el cual hay una fragmentación, ¿cierto? Habían unos reinos germánicos, había un imperio bizantino, había un imperio islámico, ¿cierto? Y pues digamos que antes eso no se había visto, habían imperios, habían reinos fuertes, pero también imperios también muy fuertes. La plena Edad Media comprende el siglo XI al siglo XIII y allí entonces vamos a ver como tal el feudalismo y la fase de crecimiento. En este momento nosotros nos hallamos en plena Edad Media. Eso es lo que estamos trabajando. Y tenemos la Baja Edad Media, que son del siglo XIV al siglo XV, que es la fase en la que empiezan a existir las crisis, en la cual cae la monarquía, pero eso será más adelante. Muy bien, chicos. Así estaba el mapa, es un mapa que hemos visto, así estaba el mapa donde teníamos diferentes imperios, pero también diferentes países con cada uno con sus reinos. El reino de Noruega, Escocia, Irlanda, Inglaterra, reino de Francia, el Sacro Imperio Germánico, el Ducado de Aquitania, Narvana, Navarra, Aragón, Castilla, Granada, Portugal, el reino de Nápoles, Venecia, teníamos reino de Hungría, bueno, principados también, Moldavia, Valquiria, Valaquia, imperio bizantino, parte del imperio bizantino, teníamos el imperio turco-otomano, la Horda de Oro y el Gran Ducado de Lituania, sin olvidar pues al reino ruso y al Principado de Moscú. Esos eran básicamente los eh, reinos que estaban allí. Recordar qué es el feudalismo. Entonces, el feudalismo es ese sistema, si nosotros lo buscamos en un diccionario, es el sistema de gobierno y de organización económica, social, política y cultural, ¿cierto?, que se caracterizaba en la Edad Media. Estaba basada en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a los señores y a los vasallos. Señores, y el vasallo era quien hacía caso. El feudalismo se funda en el vasallaje, que es esa relación social que veíamos en la clase pasada de fidelidad y cuando el rey le ponía la espada en los hombros. Y eso era a cambio de que lo protegiera y aparte de títulos nobiliarios.
teníamos dos grandes clases, las clases de los privilegiados y la clase de los no privilegiados. En las clases de los privilegiados, entonces nosotros teníamos características como que tenían grandes territorios, no pagaban impuestos y desempeñaban cargos del Estado. En esos estaban la nobleza, que eran los señores feudales y los caballeros, y el clero, que era la iglesia. En los no privilegiados, entonces ellos pagaban impuestos, trabajaban y eran los campesinos y habitantes de las ciudades. Eran campesinos libres, siervos, artesanos, comerciantes, esa clase no privilegiada. Teníamos entonces una jerarquía dentro de esos reyes. El rey, incluso de un principado, tenía que rendirle cuentas a otro rey y eso era normal, así funcionaba. Entonces ese gran rey se llamaba emperador. Debajo del gran emperador había un rey. Debajo de ese rey de cada país había un duque. Debajo de ese duque un marqués, un conde, un vizconde y un varón. Y esos eran los títulos nobiliarios y era como esa escala en la que había. Acuérdense que ustedes si nacen duques posiblemente van a ser duques. O si nacen reyes posiblemente van a ser reyes dentro de esa familia. Y era una cosa que se pasaba de generación en generación. Tenemos aquí la ceremonia de homenaje en la que se rendía lealtad a ese señor feudal. Y ese señor feudal que le daba a ese vasallo, le daba protección militar, defensa judicial y un sustento alimentario. El vasallo, por el contrario, le daba al señor ayuda militar, consejos y pagaba sus impuestos, o sea, una ayuda económica. Esta básicamente es la pirámide social en la que había un rey, había un alto clero, los cardenales, la iglesia poderosa, teníamos aquí a los príncipes, a los duques, condes, marqueses, esa alta nobleza, tenemos un clero medio, ¿cierto? Como los abades, los cabildos, acá tenemos una clase media de la nobleza que era los caballeros de toga, ¿cierto? Teníamos un bajo clero que ya eran los monjes, los frailes, y teníamos también una nobleza baja, que eran los hidalgos. Aquí entonces nosotros, entre los privilegiados y los no privilegiados, encontramos a los ricos comerciantes, banqueros, dueños de tierra y títulos. Después tenemos a los artesanos, las profesiones como específicas como de sastrería, carpintería, ornamentación, y al final tenemos aquí a los campesinos pobres jornaleros que trabajan el día a día la tierra, ¿cierto? Esa era la pirámide social de la época. ¿Cómo se llevaban las relaciones sociales? Entonces, los reyes mantenían su título, ¿cierto? Con una relación de vasallaje, ¿cierto? Pero los reyes podían ser vasallos de otros reyes. Los nobles solían vivir en los castillos, en sus castillos que estaban dentro del feudo, dentro de su terreno, y desde allí ejercían poder a esas tierras y en esos territorios, que posiblemente también eran vasallos de otro que estaba más arriba. Acuérdense las colonias emperador, rey, conde, bueno. Los abades en los monasterios también procedían de familias que eran familias poderosas y tenían posesiones, tenían territorios y también campesinos que tenían que proteger. Los caballeros servían a los señores feudales a cambio de sustento, pero pertenecían a la clase baja de la nobleza. Y teníamos allí campesinos libres y siervos. La clase pasada explicábamos un poco cómo funcionaba, dónde quedaban las tierras, ¿cierto? Las tierras de cultivo del castillo, los pastos comunales en los que todo el mundo iba ya a pastorear, los prados comunales, cómo se rotaban, ¿cierto? En los años, entonces sembraban barbecho, avena, legumbres, después avena, trigo, esto cada año. El primer año sembraban trigo, después barbecho y después avena y rotaban. Y la iglesia aparece acá con los diezmos. El diezmo significa que cada campesino de lo que haga, si es leche, tiene que darle el 10% de su leche a la iglesia. No, esa es la ley, no es discutible. Entonces tenemos aquí una iglesia en el feudalismo que tiene unas obligaciones religiosas, ¿cierto? Y impone a todas las personas obligaciones religiosas. Cobra diezmos que son para mantener, obviamente, sus territorios y su organización
estructural. La iglesia tiene edificios y organización y una estructura organizativa. Los edificios básicamente son las iglesias y los monasterios. Las iglesias tienen campanas y esas campanas van a marcar los tiempos en los cuales los campesinos se tienen que mover. Cada vez que suena la campana es por algo. Y el campesino tenía que moverse de acuerdo a las campanadas de la iglesia. El monasterio, entonces, es ese centro religioso donde se van a acumular todos esos señores que van a orar. De hecho, allí nace la universidad y también es un centro económico porque allí reciben 10% de lo que la gente gana o realiza. Y básicamente también funcionaba como un feudo, tenía sus propios territorios y tenía sus propios campesinos. Tenemos una estructura organizativa por otro lado, que es el clero secular y el clero regular, como el alto clero y el bajo clero. En el alto clero o en el clero secular están los obispos y los sacerdotes. Y en el clero regular vamos a encontrar los abades y los monjes, que obviamente un obispo es hijo de una familia poderosa, mientras que un monje o ese que está estudiando para ser un sacerdote, pues no va a llegar tan lejos dentro de esa nobleza, dentro de esa estructura del clero, ¿no? Como un clero alto, clero medio y clero bajo, como veíamos en la pirámide anterior. Para explicar eso, entonces nosotros acá tenemos que la máxima autoridad para toda la iglesia en este periodo de tiempo de la Edad Media es el Papa. El Papa va a jugar una figura importantísima porque es el que va a elegir a los reyes. ¿Listo? Hay un clero secular que son los obispos, los arzobispos. Tenemos también un clero regular que son los abades. Entonces, estas dos clases se diferencian. Dentro de ese clero secular, que eran familias poderosas, tenemos también a los sacerdotes de cada uno de los territorios de ese reino, ¿cierto? En el clero regular, entonces tenemos a los abades principales y tenemos a los superiores, es decir, a los que manejan o a los que están a cargo de los conventos y los monasterios, monasterios para los hombres, conventos para las chicas, y aquí más abajo entonces vamos a tener los frailes, los monjes y las monjas. ¿Vale? Esta es como la escala también que hay dentro de la iglesia. ¿Cuál era la importancia de la iglesia en la Edad Media? Tenía importancia económica, política y cultural, porque resulta que en la económica la iglesia prometía un lugar en el cielo a cambio de dinero, a cambio de que se pagara. Y eso se hacía a través del cobro del diezmo. El diezmo era el 10% de lo que fuera. Si yo trabajo con oro, debo darle el 10% de ese oro a la iglesia. En la política tenemos acá que el Papa era una fuerza, ¿cierto?, que justificaba el poder de los reyes. Acuérdense que el rey es la representación de Dios en la tierra. Tenemos también en la cultura que ellos se encargaron de la traducción de libros y de la educación. La educación estaba a manos de la iglesia en la Edad Media y no cualquiera podía recibirla. Tendría que ser parte de la iglesia. La iglesia católica, ¿cierto?, que es una iglesia cristiana que cree en su Cristo, tuvo la influencia influyó en la vida de todo el mundo en la Edad Media y ningún sector de la Edad Media se quedó sin su influencia. Es más, la iglesia era parte de ese gran poder feudal porque tenía grandes territorios. Si yo, por ejemplo, era un rico y me quería salvar, le daba toda mi tierra a la iglesia y la iglesia me aseguraba un lugar en el cielo. ¿Vale? Entonces, digamos que esa era la lógica de la iglesia católica. Vemos aquí entonces una imagen de esa iglesia medieval. Esta es una foto real de una iglesia europea. Y si nosotros nos empezamos a revisar el arte y a revisar las pinturas de esta época, vemos que la iglesia daba la bendición tanto a los caballeros. Aquí la educación estaba en manos de la iglesia. También teníamos acá los consejos del Papa, los reyes también pidiendo consejo a esa gran iglesia que era, digamos que parte del poder político. Y pues finalmente podemos encontrar que dentro de toda la Edad Media
Hay allí entonces una influencia de la iglesia y esa iglesia va a tomar un papel protagonista dentro de los siguientes periodos, que los vamos a revisar. Hoy solamente quería que vieran cómo se organiza estructuralmente la iglesia y en ese orden de ideas pues espero que lo hayan entendido y lo hayan anotado. Recuerden anotar todas sus preguntas, recuerden ver todos los videos hasta el final y también digamos que si surgen dudas, inquietudes, por favor, anótelas para que nosotros en los encuentros por Google Meet podamos resolverlas. Chicos, no siendo más, me despido de ustedes, un fuerte abrazo, espero que se diviertan con esta sesión y nos estamos hablando en una próxima oportunidad. Chao, chicos.